Veamos un ejemplo de aplicación entonces de los conceptos de calor latente y calor sensible aplicados a intercambiadores de calor. Este es uno de los equipos más utilizados, como mencionamos al principio del video, en la industria para controlar la temperatura de las corrientes de proceso. Básicamente, en estos equipos se produce el intercambio de calor entre dos corrientes, una caliente y otra fría. El intercambio de calor entonces se da o puede darse en la forma de calor sensible o en la forma de calor latente, ¿sí? Cuando tengamos calor sensible es porque ocurre un cambio de temperatura, y en el caso de calor latente la temperatura será constante porque puede estar ocurriendo un cambio de fases, es decir, puede estar condensando parcialmente un vapor, por ejemplo, o puede estar evaporándose parcialmente un líquido. Entonces, los intercambiadores de calor tienen distintas formas. De los más utilizados en la industria son los intercambiadores de calor de carcasa y tubo, que están compuestos por tubos cilíndricos montados, ¿sí?, dentro de una carcasa también cilíndrica, con el eje de los tubos, ¿sí?, paralelo a el eje central, ¿sí?, de la carcasa. Entonces, un fluido circula por la carcasa, mientras que otro fluido circula por el interior de los tubos. En realidad hay una amplia variedad de configuraciones en los intercambiadores de calor de carcasa y tubo, y dependiendo del desempeño deseado de transferencia de calor, caída de presión y distintos métodos para reducir los esfuerzos térmicos y prevenir fugas, es que se va cambiando estas configuraciones. Normalmente los intercambiadores se construyen de acuerdo a normas de la Asociación de Fabricantes de Intercambiadores de Calor Tubulares, TEMA, con algunas modificaciones dependiendo, ¿sí?, del país. Volviendo al ejemplo, tendremos un fluido que está pasando por los tubos, ¿sí?, que se calentará, mientras que otro fluido pasará por la carcasa y se va a enfriar. Ese enfriamiento, ¿sí?, esa transferencia de calor entre los dos fluidos se denomina carga térmica. Entonces, la idea del problema es que tendremos una corriente de propano, ¿sí?, de 100 kmol/h, el cual se encuentra gaseoso a una temperatura de 50 grados y presión atmosférica, y se va a alimentar a un intercambiador de tubo, de carcasa y tubos, que está aislado térmicamente del exterior. Es decir, la carcasa no intercambia calor con los alrededores. El medio de calefacción, o la denominada corriente de servicio, es una corriente de vapor saturado de agua a 100 grados centígrados, que se alimenta a razón de 150 kg/h a presión atmosférica. El intercambiador, sí, opera en estado estacionario y el vapor de agua condensa totalmente al salir del intercambiador. Es decir, en la salida tendremos un líquido saturado a 100 grados centígrados. Se nos pide que calculemos la temperatura que va a alcanzar el propano en la descarga del intercambiador de calor. Bueno, para iniciar la resolución del problema, lo primero que observamos es que tendremos entonces dos tipos de calor. Un calor sensible asociado al calentamiento del propano, ¿sí?, porque va a estar en una fase, entonces se va a elevar su temperatura, y tendremos un calor latente
en el caso de la corriente de servicio, que va a estar condensándose, por lo tanto se va a mantener constante la temperatura a lo largo del proceso. Entonces planteamos nuestro balance de energía para un sistema abierto en estado estacionario. El calor será cero, ya que no hay transferencia de calor desde el sistema, que es el intercambiador de calor, y los alrededores. El intercambio de calor se produce entre las corrientes. Y el trabajo también será cero porque no hay trabajo de eje, ¿sí? Por lo tanto, el balance de energía queda planteado como la sumatoria de las corrientes, ¿sí?, que entran al sistema y que salen, por la entalpía más la energía cinética y potencial. Como la energía cinética y potencial pueden considerarse despreciables, porque no hay diferencia de altura en realidad entre las corrientes que entran y salen del intercambiador, al menos que sea significativa, y tampoco hay una diferencia significativa en el cambio de energía cinética, en la velocidad de flujo de ambos fluidos. Por lo tanto, el balance de energía queda expresado como la sumatoria de las corrientes que entran por la entalpía de entrada igual a la sumatoria de las corrientes que salen por la entalpía de cada corriente en la salida. Entonces tendremos el caudal, ¿sí?, de propano que se alimenta al sistema por la entalpía de propano en la entrada, más el caudal de agua de la corriente de servicio por la entalpía de la corriente de agua en la entrada, que será igual a el caudal de propano en la descarga del intercambiador por la entalpía, ¿sí?, del propano en la descarga, más el caudal de la corriente de servicio de agua en la descarga por la entalpía de la corriente de servicio, ¿sí?, en la descarga. Agrupando los términos que tienen que ver con la corriente de agua y de propano, ¿sí?, tendremos la siguiente ecuación, que es que la corriente de agua, ¿sí?, que no cambia porque está en estado estacionario, por la entalpía del agua en la entrada menos la entalpía del agua en la salida, será igual a el caudal de la corriente de propano por el cambio, ¿sí?, de entalpía de la corriente de propano, es decir, la entalpía de salida menos la entalpía de entrada del propano. En cambio de entalpía, entonces, entre la entrada y la salida, ¿sí?, será el vapor saturado de agua a 100 grados centígrados menos la del agua líquida saturada a 100 grados centígrados, es decir, será el delta H de vaporización, que toma un valor a esta temperatura, según las tablas de vapor saturado, de 2256,9 kJ por kilo. Por lo tanto, la carga térmica, ¿sí?, del intercambiador será de 150 kg por hora, es decir, el caudal de la corriente de servicio por el cambio de entalpía, 150 por 2256,9 kJ por kilo, que será igual asimismo a 100 kmol hora, ¿sí?, del caudal de la corriente de propano por el delta H de propano. Por lo tanto, podemos despejar, ¿sí?, cuál será el cambio de entalpía de la corriente de propano. En este caso nos está dando un valor de 3385,35 kJ por mol. Como está ocurriendo una transferencia de calor sensible, en este caso a la corriente de propano, porque hay un aumento de temperatura, el delta H del propano será igual a el Cp medio aritmético
por la temperatura de salida menos la temperatura de entrada. Por lo tanto, la temperatura de descarga será igual a 323 Kelvin, la temperatura de entrada, más el delta H del propano sobre el Cp medio aritmético, lo cual será igual a 323 Kelvin más 3385,35 sobre el Cp medio aritmético. Ahora, el Cp medio aritmético es una función de la temperatura, por lo tanto no tenemos su valor. Y podemos dejar planteado entonces que el Cp medio aritmético sería igual a R, si recordamos la ecuación anterior, por A, el término independiente, más B por la temperatura media aritmética, menos D, ¿sí?, por 4 por la temperatura media aritmética al cuadrado, menos T por 323 Kelvin. Donde la T media aritmética es igual a T más 323 sobre 2. La temperatura de salida más la de entrada dividido 2. Entonces tenemos que realizar un cálculo iterativo para poder despejar la temperatura. Suponemos un valor inicial de 333 Kelvin. Entonces la temperatura media aritmética toma un valor de 328 Kelvin y el Cp medio aritmético toma un valor de 80,69 Joule por mol Kelvin. El valor de temperatura que obtenemos reemplazando en nuestra ecuación A es de 365 Kelvin. Tomamos este valor haciendo una sustitución aritmética y obtenemos un valor, ¿sí?, de la temperatura media aritmética de 344 Kelvin. Al calcular el Cp medio aritmético, entonces ahora obtenemos un valor de 83,72 Joule por mol Kelvin. Y la temperatura, ¿sí?, calculada utilizando la ecuación A será de 363,4 Kelvin. Al reemplazar nuevamente, ¿sí?, y hacer el cálculo de la temperatura media aritmética, obtenemos un valor de 343,2 y un valor de Cp medio aritmético de 83,57, por lo cual el valor de temperatura prácticamente es igual, podemos considerar que hemos convergido y obtenemos un valor de 363,5 Kelvin. Y así llegamos al final de este ejemplo. En el próximo video entonces continuaremos viendo calores de reacción, ¿sí?, y cómo evaluar los efectos térmicos en las reacciones exotérmicas y endotérmicas.